Buen día, mi nombre es Valeria Espinosa y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre el método de cifrado de desplazamiento. Bueno, este es un método generalizado del cifrado César y ROT13 y este consiste en poder sustituir cada uno de los caracteres del mensaje por otro carácter que se encuentre en una posición K, es decir, K que representa a la llave, delante del carácter a cifrar o descifrar del alfabeto. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra el ejemplo de cómo se realizan los desplazamientos. En el primer ejemplo podemos observar que K es igual a 4. Esto quiere decir que la llave equivale a 4 desplazamientos o a 4 movimientos de desplazamiento. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer qué carácter tendría que cifrar a la letra Q, se tendría que hacer un desplazamiento de todo el alfabeto 4 veces. Entonces, si nosotros realizamos este desplazamiento, podremos observar que la letra O representaría a la letra K. Aquí podemos observar que se realiza 1, 2, 3, 4. Y la letra O vendría siendo el carácter que representará la letra K. En el caso de una llave con un valor de 12, si deseáramos obtener el valor o el carácter que representaría la letra N, tendríamos que aplicar la misma lógica, desplazar todo el alfabeto original 12 veces. Entonces, veríamos que su carácter cifrado o el valor que equivaldría a la N será la Z. ¿Por qué? Porque podemos observar que aquí tenemos la Z y se desplaza 12 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, al momento de que se realiza este desplazamiento, podremos obtener que el equivalente a la letra N sería la letra Z. Después tenemos un par de fórmulas, que es la fórmula de cifrado y la fórmula de descifrado. Estas fórmulas pues son muy similares a la del método de descifrado César. La única diferencia que hay entre estas dos fórmulas es que esta se puede decir que es una forma mucho más general, ya que la llave puede cambiar, puede ser diferente y no siempre será 2 como puede ser en el ejemplo, o más bien en el caso del método César. Entonces, para el cifrado tenemos que CI es igual a MI más K mod N y la fórmula de descifrado es MI es igual a CI menos K mod N, donde CI es igual al carácter cifrado que se encuentra en la posición I, donde MI va a representar el carácter en claro que ocupa la posición I, donde mod N indica la cantidad indica el tamaño del alfabeto y además de eso indica que se tendría que hacer una división y en base a la división el valor que nos va a interesar, el valor que se va a utilizar sería el residuo. En este caso, si se utiliza el alfabeto inglés, la N estará representada por 26, puesto que es el tamaño del alfabeto. Y por último tenemos la llave o la letra K, que viene siendo la constante de desplazamiento, que significa los movimientos que va a realizar el alfabeto como para desplazarse. Después tenemos un ejemplo de cifrado donde se va a cifrar la palabra arcoíris. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que el mensaje en claro va a estar obviamente representado por diferentes caracteres y cada carácter va a representar a MI. Después tendremos que obtener el equivalente numérico de MI. En este caso podemos observar que tenemos el alfabeto inglés en la parte inferior, donde el carácter de la letra tiene un equivalente numérico de 0 hasta la letra Z, que tiene un equivalente numérico de 25. Es importante destacar que todos los alfabetos que se vayan a utilizar tienen que iniciar con su primer carácter con un valor equivalente a 0. Entonces, al momento de colocar sus equivalentes numéricos, podremos observar que la A es representada por el número 0, R por 17, C por 2, O por 14, I por 8, R por 17, I por 8 y S por 18. Entonces, en este caso la llave se decidió que fuera el número 14 y se colocaría debajo de todos los equivalentes numéricos. Después de eso se tiene que realizar la suma de MI más la llave. Entonces 0 más 14 son 14. 17 más 14 son 31. 2 más 14 son 16. 14 más 14 son 28. 8 más 14 son 22. 17 más 14 son 31. 8 más 14 son 22.
y 18 más 14 son 32. Entonces, después de haber obtenido la suma de MI más la llave, tendremos que obtener o realizar la división entre 26. Y al momento de realizar la división deberemos obtener el módulo, o también conocido de una forma mucho más común, utilizaremos el residuo de esta división. Entonces, al momento de que se realizan las divisiones podemos obtener los siguientes residuos. El primero será 14, después serán 5, 16, 2, 22, 5, 22 y 6. Entonces, ¿qué se va a hacer con estos residuos? Bueno, se va a conseguir o buscar su equivalente en letra. Por ejemplo, el número 14, al momento de buscarlo en el alfabeto, podremos observar que está representada por la letra O. Después el número 5 por la letra F, el número 16 por la letra Q, el número 2 por la letra C, el número 22 por la letra W, el número 5 por la letra F, el número 22 por W y por último el número 6 por la letra G. Entonces, al momento de nosotros unir cada uno de los caracteres, podremos observar que el criptograma final sería OFQCWFWG. Ahora realizar un ejemplo de descifrado tomando en cuenta el criptograma generado en el ejemplo anterior. Entonces, primero colocaremos el criptograma a descifrar y es importante también destacar que cada carácter del criptograma estará representado por CI. Después tendremos que colocar el equivalente numérico de cada uno de los caracteres. En este caso será la letra O con el número 14, F con 5, Q con 16, C con 2, W con 22, F con 5, W con 22 y G con 6. Después de haber colocado cada uno de los equivalentes numéricos, tendremos que colocar la llave. En este caso es importante destacar que la llave siempre va a ser la misma cuando se quiera cifrar o descifrar un mensaje en específico. Entonces, después de haber colocado la llave, tendremos que realizar la resta del equivalente numérico de cada uno de los caracteres menos el equivalente numérico de la llave. Entonces, tendremos que 14 menos 14 es 0, 5 menos 14 es menos 9, 16 menos 14, 2, 2 menos 14 es igual a menos 12, 22 menos 14 es igual a 8, 5 menos 14 es igual a menos 9, 22 menos 14 es igual a 8 y 6 menos 14 es igual a menos 8. Entonces, después de haber realizado las restas, tendremos que realizar la división de las restas entre 26, donde es importante también destacar que lo que se va a obtener aquí es el residuo. El valor que nos importa es el residuo. Entonces, al momento de realizar la división, obtendremos 0, 17, 2, 14, 8, 17, 8 y 18. Después de haber obtenido los residuos, lo que se realizará a continuación es ubicar estos equivalentes numéricos o estos residuos en esta tablita que se encuentra en la parte inferior, como en el caso anterior. Ubicaremos los números y los números van a tener su equivalente en letra. Entonces, esas letras son las que nos importan, ya que de esa forma vamos a obtener el mensaje en claro. Entonces, primero comenzaremos con el número 0, su equivalente es la letra A, el 17 es la letra R, el número 2 es la letra C, el número 14 es la letra O, el número 8 es la letra I, el número 17 es la letra R, el número 8 es la letra I y el número 18 es la letra S. Entonces, de esta forma podemos observar que el mensaje en claro es la palabra arcoíris, que fue el mismo mensaje que se cifró en el ejemplo anterior. Para que quede mejor comprendido el uso del método de desplazamiento, se realiza un programa en consola que permite cifrar y descifrar mensajes. Comenzando con la explicación, podemos observar que tenemos un arreglo de tipo char que almacena todos los caracteres del alfabeto, en este caso es el alfabeto inglés. Después tendremos otro arreglo de tipo char que almacenará todos los caracteres del mensaje que se va a cifrar o descifrar. Después tendremos dos variables de tipo entero, una que permitirá almacenar el valor de la posición del carácter del alfabeto en código ASCII, es decir, su valor en ASCII, y el número que representa a la llave. Después tendremos dos variables de tipo string que nos permitirán almacenar ya sea el cifrado o el descifrado final.
Después nos mostrará la consola un pequeño mensaje que nos permitirá ingresar la opción o el número a realizar, como en este caso el número 1 representa cifrar y el número 2 representa descifrar. Al momento de que se ingresa la opción, si se decide cifrar, se va al caso 1 y nos pedirá que ingresemos el mensaje a cifrar. En este caso, después de ingresar el mensaje, se va a almacenar en la variable de echar mensaje y todos los caracteres se convertirán a mayúscula. Después nos pedirá ingresar el valor de la llave y en esta variable se almacenará el valor de la llave que se va a utilizar. Después tendremos el primer ciclo for que nos permitirá recorrer cada uno de los caracteres que forman el mensaje en específico. Dentro de este for tendremos otro ciclo for que permitirá recorrer cada carácter del alfabeto. Es decir, este for permitirá recorrer en el orden de A, B, C, D y en este for permitirá recorrer el primer carácter, después el segundo, el tercero, hasta que se termine de recorrer todo el mensaje. Entonces, dentro del segundo for se tiene esta decisión o este if, donde se hará una comparación. Si el carácter del mensaje que se encuentra en la posición I es igual al carácter que se encuentra en la posición J del alfabeto, se realizarán los siguientes pasos. Es importante aclarar que un pequeño ejemplo en este caso podría ser si la letra A es igual a la letra A, se hacen las operaciones. Otro ejemplo que no será, bueno, más bien un ejemplo que no será válido será si la letra C es igual a la letra B, pues no entraría en este if. Entonces, en el caso de que sí sean iguales ambos caracteres, se almacenará primero el valor del carácter del abecedario que se encuentra en la posición J en código ASCII. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, suponiendo que en esta posición se encuentre la letra A, su equivalente es el número 65. Entonces, en esta variable se almacenará el número 65. Después tendremos que se realizará la fórmula de cifrado CI es igual a MI más K mod N. Aquí podemos observar en esta parte que tenemos la fórmula. En esta parte se tiene la suma de el valor del carácter más la llave y después tenemos el módulo con el tamaño del alfabeto. Después deberemos observar que en este caso se restan 65 debido a que int valor ASCII contiene el valor numérico del carácter del alfabeto. Era lo que les comentaba anteriormente. Esta variable almacena el código ASCII o el equivalente numérico del carácter del alfabeto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde si int valor ASCII tuviera su valor o más bien tendría almacenado el número 65, se le restan 65 y se obtiene el número 0. Entonces, este número 0 equivale a la letra A en el alfabeto que se presentó en las diapositivas anteriores. Otro ejemplo es que si int valor ASCII equivale al número 66 y se le restan 65, se obtiene el número 1. Después de que se obtiene el número 1, tenemos que en el alfabeto anterior, en las diapositivas anteriores, el número 1 representa a la letra B. Y por último tenemos otro ejemplo donde si se tiene que el valor de ASCII es igual a 80 y se le restan 65, se obtiene el número 15. Y este número 15 equivale a la letra P. Después se tiene que realizar una suma de 65 a esta variable tomando en cuenta la variable de int fórmula. ¿Por qué? Porque al momento de que se suman 65, al valor obtenido se va a obtener su equivalente en ASCII, esto con el fin de obtener el carácter específico. Por ejemplo, si en int fórmula se obtuvo un valor de 0, se le suman 65, daría de como resultado 65. Y como 65 en código ASCII equivale a la letra A, cosa que sucede acá. Es el mismo caso donde 0 equivale a la letra A en el alfabeto normal o en los que se utilizaron de ejemplo en las diapositivas anteriores. En este caso también es el mismo. El número 3 equivale a la letra D y el número 68 equivale a la letra D. Al momento de que se le suman 65, se convierte en 68. Y por último tenemos que el número 7 equivale a la letra H y si se le suman 65 da como resultado 72 y el 72 equivale en código ASCII a la letra H. Y por último, si la conversión a código ASCII tiene un valor mayor o igual a 65 y a su vez que sea menor o igual a 90, se pasará a concatenar el valor en esta variable de cifrado final. Y pues en esta parte cabe aclarar
que se coloca char, ya que de esta forma se estaría indicando que se va a almacenar el carácter y no un número como tal, sino que se almacenaría el carácter ya convertido de número ASCII, de código ASCII a carácter como tal del alfabeto, o en este caso pues del mensaje que se vaya a concatenar. Y por último, ahora sí, si la cadena de cifrado final está vacía, perdón, no se encuentra vacía, se imprime el mensaje cifrado. Y en caso de que sí se encuentre vacía o que no se cumpla esta condición, la cadena se imprimirá un mensaje de cadena vacía. Y eso sería todo para la parte de cifrado. En el caso de haber ingresado la opción número 2, nos pedirá que ingresemos el mensaje de cifrar. En este caso, el mensaje también se almacena en el arreglo de echar mensaje y sus caracteres se almacenan en mayúscula. Después tenemos que ingresar el valor de la llave, se ingresa el valor de la llave y se realiza el primer ciclo for que va a permitir recorrer cada carácter del mensaje. Dentro de este ciclo for existe otro ciclo for que permitirá recorrer cada uno de los caracteres que conforman el alfabeto. Después, dentro de este ciclo for tendremos una decisión o una pregunta. Si este carácter del mensaje en la posición I es igual al carácter que se encuentra en la posición J del alfabeto, se realizan los siguientes pasos. Un ejemplo podría ser que la letra C es igual a la letra C, se realizan los siguientes pasos. Un ejemplo no válido sería si la letra M es igual a la letra Z. Obviamente serían comparaciones no válidas y en caso de que sea correcto o en caso de que sí sea válido, se realizan los siguientes pasos. Primero se va a almacenar en int valor ASCII el valor en ASCII que representa el carácter que se encuentra en char alfabeto en la posición J. Por ejemplo, si tenemos que en char alfabeto se encuentra la letra A, su equivalente en ASCII se almacenará aquí como el número 65. Después se realizará la siguiente fórmula de CI es igual a CI menos K mod N. La resta de 65 en esta parte pues es debido a que el valor ASCII contiene el valor numérico del carácter del alfabeto, era lo que comentaba anteriormente. Esto almacena solamente el número y no como tal el carácter. Entonces, para poder realizar las fórmulas, se manipulan, obviamente, pues se manipulan en este caso los valores en ASCII. Entonces, un ejemplo sería que si tenemos que int valor ASCII equivale a 65 y se le restan 65, se obtendría el número 0 y este número 0 representaría la letra A en un alfabeto ordinario y no en código ASCII. Después, si tenemos que int valor equivale al número 66, pues se le restan 65 y dará como resultado un 1, donde 1 equivale a la letra B en el alfabeto normal. Y por último tenemos que si int valor ASCII equivale a 80 y se le restan 65, se obtiene el número 15 que equivale a la letra P. Entonces después se realiza la fórmula, se le resta el valor de la llave, se obtiene su módulo y por último se le suma el tamaño del alfabeto, esto con el fin de evitar cualquier inconveniente, puesto que pueden obtenerse números negativos. Y debido a estos números negativos, pueden no obtenerse los caracteres necesarios para poder descifrar el mensaje. Después tenemos que se realiza la suma de 65 al valor obtenido para poder obtener su equivalente en ASCII, es decir, int operación conversión ASCII almacena el valor final que tendrá el carácter pero en código ASCII. Un ejemplo de esto también es que tenemos, suponiendo que int fórmula haya dado de resultado 0 y se le suman 65, el valor que equivaldrá, o su resultado será 65, donde 65 es el equivalente en ASCII, del código ASCII, de la letra A. Después si tenemos que int fórmula puede valer 3, se le suman 65 y su equivalente, o su resultado más bien, será 68, donde 68 equivale a la letra D en código ASCII. Y otro pequeño ejemplo es donde int fórmula equivale a 7, donde 7 en el alfabeto normal es la letra H, al momento de que se le suman 65 da 72 y también 72 equivale a la letra H. En este caso es lo mismo donde el 0 equivale a la letra A en el alfabeto normal y el número 3 equivale también a la letra D en el alfabeto normal. Entonces se realiza la suma y en este punto ya se va a empezar a concatenar la información, donde si la conversión en ASCII es igual a 63 o es igual a 64, se le van a sumar 26 posiciones. Esto con el fin de que se representarán a la letra Y, que es igual a 89, o a la letra Z, que es igual a 90. Y esto va a permitir asignar cada carácter cifrado
En el caso de la Y, su carácter es Z, y en el caso de la en el caso de la letra Y, su carácter cifrado es la letra A, y en el caso de la letra Z, su carácter es la letra B. Entonces, esto permitirá tener o simular, por decirlo de una forma, la rotación completa del alfabeto. Después tenemos la siguiente comparación. En caso de que esta no se cumpla, se pasa a la siguiente. Si la conversión en ASCII es mayor o igual a 65 o menor o igual a 90, se concatenará de forma normal, puesto que el valor que se encuentra en int operación conversión ASCII está entre el rango normal de los códigos que equivalen al alfabeto completo en ASCII. Se concatenan y en caso de que no sea correcto, se preguntará si la conversión en ASCII es mayor o igual a 91. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto es porque anteriormente, como se sumaron 26, se tendrán que restar 26 posiciones. Esto con el fin de que se den casos que su valor de conversión ASCII sea mayor a 91, puesto que si es mayor a 91 van a representar símbolos especiales o caracteres especiales. Entonces, al momento de que se realiza una resta de 26, se obtiene su valor, o se obtiene más bien cuál carácter es del alfabeto en código ASCII. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si tenemos que nos da como resultado un 91, se le restan 26 y se obtiene el número 65, que equivale a la letra A. Es por eso que se realiza esta resta en caso de que el número sea mayor o igual a 91. Y por último se concatenan igual en esta variable de descifrado final, donde se va almacenando todos los caracteres que ya se encuentren cifrados. En caso de que la cadena no se encuentre vacía, se imprime el mensaje descifrado, y de caso contrario, pues la cadena se encontrará vacía. Y la parte default de las decisiones o del switch case es que va a pedir que se ingrese una opción válida, y por último nos va a preguntar si se desea cifrar o descifrar otro mensaje. En caso de que se desee cifrar, se ingresa el número 1, o si se desea salir de la consola, se ingresa el número 0. Y de esta forma se tiene el código del método de desplazamiento. Ahora mostraré cómo es que funciona el método de desplazamiento ya en consola. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar la opción, ya sea cifrar o descifrar. En este caso vamos a cifrar un mensaje e ingresaremos el mensaje. En este caso será la palabra arcoíris. Nos pedirá que ingresemos el valor de la llave, en este caso va a ser 14, y obtendremos el mensaje cifrado, que es OFQCWFWG. Nos pedirá o nos preguntará qué deseamos hacer, si seguir trabajando o salir. En este caso vamos a descifrar el mensaje y se ingresaría el número 1. Después ingresaríamos el número 2 para descifrar el mensaje e ingresaríamos el mensaje a cifrar. En este caso sería OFQCWFWG. Ingresaríamos el valor de la llave, también tiene que ser igual, es 14, y obtendremos la palabra arcoíris. Y de esta forma es como funciona el método de desplazamiento en un programa realizado en consola dentro de C#.